y estamos poniendo cabeza a las cosas. Además que se nos acerca también la Pascua y para llegar a la Pascua, pues el primer día que tuvimos el sábado anterior fue muy importante por este aspecto del santuario y, y quedaron muchas dudas, muchas interrogantes, pero a la final pues pudimos hacerlo y no importa que usted no haya hecho, no haya aplicado, no haya puesto lo que tenía que poner los lugares, porque claro, tenemos todavía estos 7 días y este Shabbat, a ver, el primer día, cabeza, pues estamos hablando del santuario. Y lo otro, pues estamos hablando de las personas. Entonces, no es que son dos cosas diferentes, sino van relacionadas, pero como el libro de Ezequiel 45:18, ahí nosotros lo podemos entender claramente, lo que es el primero y lo que es el séptimo día. Pero como ustedes ven, sin embargo, ahí aparentemente hay muchas interrogantes, porque aparentemente las cosas no son tan especificadas o deberían ser muy especificadas, pero bueno, no lo son así y tiene obvias razones para hacerlo. Entonces nos vamos acercando a la siguiente parte, pues estamos ya hablando de ser cabezas, estamos hablando de lo que es la construcción, estamos hablando de nosotros también como personas ser cabeza, y eso ya atañe específicamente a las personas. Así que igual nos toca redescubrir las cosas o nos toca reformular las cosas. Y bueno, nosotros lo que hacemos hacemos un acercamiento, hacemos una proyección, como lo hemos dicho, y a veces, en este caso, especialmente en estos casos, específicamente, no podemos decirles en dónde son los lugares, pero sí podemos hacer la proyección, en cambio, a los lugares de Dios, y podemos hacer la proyección incluso hacia atrás retrospectivamente. Y claro, ahí lo interesante de esto es que no todos son capaces, o ni siquiera los historiadores o los teólogos, yo creo que son capaces de verlo en la magnitud que lo vio Ezequiel. Y claro, y ahí es más fácil, digamos, mirarlo a través de Salomón o mirarlo a través del templo, del segundo templo. Pero si nosotros vemos esas dos ópticas, los historiadores van a tener dificultades, la cuestión, van a tener dificultades en poder determinar. Así que no solo son las dificultades históricas, sino eminentemente, más bien son las soluciones prácticas que atañen a nuestras vidas. Así que, por favor, si usted tiene preguntas con respecto al primer día, lo que hicimos, chévere, listo. Ahora, si nosotros tenemos interrogantes dentro de esa situación de lo que hicimos, pues tenemos también interrogantes con respecto a la vida de David. Tenemos interrogantes con respecto más que a la vida de David, a diferenciar, esa es la palabra, a diferenciar, a ver, ¿qué son los censos? No solo con lo que conocemos ahora, los censos, sino qué eran los censos en ese tiempo, por qué fue tan complicado, digamos, para David, para Dios, para Moisés, el hacer eso. Y por qué por qué se enojó Dios? O sea, ¿por qué fue tan contraproducente? Aparentemente es un censo. Y entonces ahora decimos, no, pues no podemos hacer censos. Y ahora nosotros también, es decir, no podemos hacer censos porque no podemos contar nuestra economía. No, entonces Dios va a proveer. Así que nuestro dinero ni siquiera lo contamos, lo administramos, chévere, pero pecado poderlo contar. Y no, no es la idea. Entonces, si usted tiene interrogantes al respecto del censo, ya tenemos el caso específico de Daniel. Si tiene usted interrogantes con respecto a hacer cabeza, ya lo podemos visualizar también a través de Satanás, a través de ser cabeza, exacto, a través de ser cabeza de David, de Satanás, a través de esto del censo.
a través de, ¿qué más? A través del altar. Entonces, hay interrogantes, hay muchas interrogantes al respecto, pero y si nosotros nos podemos a resolver esas interrogantes, pues hay muchas cosas, hay mucha bendición bíblica en poder hacerlo. Pero con todo esto lo que estamos haciendo es, nada más estamos, lo que estamos confluyendo es porque esta época ha sido importante, porque estamos en este primer mes y nuevamente es un mes de cabeza y por eso todas estas afectaciones al sentido, a la ubicación, al ser cabeza, no es fácil visualizarlo en sentido, a ver, ¿qué es ser cabeza? No, sino qué es ser cabeza, cómo mantener, cómo empatar estas cosas, cómo ver los peligros en la parte bíblica que hemos visto, cómo ver la parte la parte humana de esta situación, cómo ver la perspectiva de Dios y cómo vernos a nosotros mismos. ¿En medio de qué? En medio de este día, que como decíamos, este día sábado, tenemos el siguiente, eh, la siguiente acción en favor de las cabezas, la siguiente acción de Cristo Jesús. Y todo esto, pues también tenemos interrogantes, porque si usted ha leído muchas veces los pasajes con respecto a Lázaro, pues vemos un milagro nada más de Cristo Jesús, pero los milagros de Cristo Jesús no son milagros porque Lázaro le caía bien, porque le trataron chévere porque estuvo en un pueblo cerca de Jerusalén, sino que va más allá de eso. Y como hemos visto, las interrogantes la interrogante al respecto es, la principal interrogante al respecto es, ¿qué relación tiene estos acontecimientos de Lázaro y el acontecimiento de lo que ocurrió después con Lázaro? ¿Qué relación tiene con con este pasaje bíblico, con esta bendición bíblica, con esta palabra, con este santuario que lo tenemos en Ezequiel? Entonces, por eso nos hemos dado la forma para hacerlo, porque estamos en Pascua, pero para llegar a Pascua se necesita el primero y el séptimo día. Para llegar al primero y el séptimo día se necesita un santuario. Para llegar al séptimo día se necesita una cabeza. Y para llegar al primero y el séptimo día de Pascua se necesita un Cristo Jesús transitando este camino, porque el transitar de Cristo nosotros lo vemos en la entrada de Jerusalén, pero el transitar de Cristo, también Cristo Jesús pasó por el primero, pasó por el séptimo día para llegar al día 14 y juntamente con él, pues usted ve los actores que son principales, porque en medio de esto hay actores principales como Lázaro, que después no sabemos qué pasa, entonces usted tiene interrogantes al respecto. ¿Quién es Lázaro? ¿Qué representan los hombres? No es una representación, sino qué es lo que sucedió con Lázaro y Cristo Jesús, qué es lo que Cristo Jesús hizo en Lázaro, qué es lo que debía hacer Lázaro, porque la pregunta es, la siguiente pregunta que yo les sigo planteando para que ustedes, por favor, ustedes puedan leerlo, puedan interesarse, es, claro, ¿qué debía haber pasado con Lázaro? Porque mire, Cristo resucita a Lázaro, pero resulta ser que ¿qué debía haber pasado con Lázaro? No vemos la dimensión de lo que pasó con Lázaro, porque en donde vemos toda la fuerza de lo que pasó con Lázaro, ¿en dónde fue? Todo lo que pasó con Lázaro, la dimensión, estuvo en María. Y en María, ¿en cuál María? La María que derrama que derrama su memorial y que se vuelve memorial. Entonces, estos acontecimientos, pues, como ven, los relacionamos, son netamente cumplimientos de Cristo Jesús, no con respecto a un milagro, no con respecto a lo que él iba a morir, sino con respecto a Ezequiel 45, es decir, con respecto a su santuario, es decir, con respecto al mes, con respecto a ser cabeza. Así que yo ahorita le planteo muchas interrogantes que si nos vemos y comenzamos a hacernos las preguntas, a ver, ¿cómo los contestaría usted? Pues eso es lo que me refiero. Nos demoraría mucho tiempo, pero más bien las preguntas de lo que usted haya revisado en función de lo que ahora vamos a hacer, de lo que hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, es en función a este octavo día que es el sábado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este octavo día? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Así que bienvenidos, bienvenidas, y mientras oramos, por favor, si tiene su libretita, pues es bueno hacer sus anotaciones. Si tiene su libreta, pues, si tiene sus preguntas anotadas o se acuerda, es bueno hacer sus anotaciones, y en especial, pues como hemos visto, tener su Biblia, porque resulta ser que no es que hace anotaciones en su Biblia, sino que hace correcciones en la Biblia que tiene, porque la Biblia de Dios, comparada con la Biblia que nosotros tenemos, es una corrección de un original. Un- entonces tenemos que corregirle, no tenemos que corregirle a la Biblia, sino tenemos que corregirle a aquello que es una traducción o, o una o un libro por corregir. La Biblia no tiene correcciones, pero nosotros sí. Así que por favor, tenga a su mano lápiz, papel en especial, porque todo esto nos atañe directamente a nosotros. Amén. Padre, bendito, bendito por las fuentes eternas de tu misericordia y por esos hijos tuyos que nos permite siempre levantar la voz de tu Espíritu y, y permitirnos decirnos, Señor, que esos somos lo que somos nosotros, porque así como David se preguntaba, ¿quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Pues hoy sabemos que no solo nos visita nuestro Padre Celestial, sino que visita de generación en generación a los padres y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación, pero que sigue visitando a sus hijos para que sus hijos sigan visitando a sus padres y para que nosotros podamos visitar a nuestro Padre Celestial. Y eso, Señor, es ser cabeza, porque nuestros hijos fueron llamados a ser cabeza y nosotros todos hacemos por ser cabeza. Pero ¿acaso ser cabeza es que nosotros tengamos que poner el cuerpo por ellos hasta que ellos pongan la cabeza? ¿Y hasta cuándo, Señor, ese cuerpo seguirá sin reconocer a su verdadera cabeza, que es Cristo Jesús? ¿Y hasta cuándo nos creeremos cabeza de un cuerpo extraño? Por eso, en el nombre de Cristo, bendito seas, porque ni te adelantas ni te atrasas, sino confirmas y confiesas y nos permites negar y confesar lo que nuestros hijos deben confesar. ¿Acaso yo bendigo, Señor, a los hijos que están confesando no los problemas de los padres, que están confesando, Señor, no las dificultades de sus propias vidas, que es confesar las dificultades viejas de antaño, sino que a esos hijos que están crucificando, que están enterrando esas maldiciones, que están cambiando esas maldiciones, que están quitando lo viejo, que están como este tiempo, Señor, de aguas, como este tiempo de soles, que están pudriendo lo que hace la tierra, Señor, en su propio lodo, la maldad, el pecado y las abominaciones, las maldiciones pasadas. Pero yo bendigo a esos hijos, porque eso, Señor, es los que tú levantas, que se levante la cabeza de los hijos, porque se levante la cabeza de los padres en el nombre de Cristo Jesús, porque el cuerpo no puede negar a esa cabeza y la cabeza no puede negar al cuerpo, porque nuestro cuerpo, porque nuestra cabeza vino, Señor, a darnos un cuerpo glorioso, vino, Señor, a darnos una congregación, vino, Señor, a darnos unidad, porque nuestra cabeza vino a cubrirnos, vino a vestirnos, porque nuestra cabeza vino a afirmarnos, porque nuestra cabeza ha sido fiel y es fiel, Señor, a pesar de nuestras infidelidades, y nunca se negará, Padre, pero el momento que conseguimos lo que querimos, lo que hemos querido, que hemos logrado, el momento que resolvamos lo que tenemos que resolver, será suficiente, Padre, para confesarte. Pues, Señor, más, más suficiente, Señor Padre, es que este tiempo de visitación volvamos siempre a lo que es la cabeza y a lo que es el cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Una preguntas, por favor, o si no, nosotros nos vamos con la pregunta que habíamos planteado en un inicio. ¿Qué es ser cabeza? Ezequiel 45. Les planteé muchos temas, parece que si tienen otros temas, bienvenidos. Buenas noches con todos, Marquito. Alexandra,
Buenas noches, bienvenida. Yo que me quedé con la pregunta de Esfera, Dígame cuál era su pregunta. que no sabía para los ciclos, sí, pero Esfera. Los ciclos y las jeras. Muy bien, gracias por su pregunta. ¿Por qué los ciclos y las jeras? ¿Qué hacen las jeras? Eh, bueno, entonces, primeramente lo que vemos ahí, lo que le voy a contestar ahí, es que para Dios es importante la economía, y para Dios es importante la economía de peso, porque para Dios es importante la economía de santuario. Así que, eh, y al decir que la economía de Dios, los ciclos de Dios, las jeras de Dios, son importantes para Dios y son parte del santuario, ¿qué está manifestando? Está manifestando que también existen unos ciclos y unas jeras y que existen unas medidas, unos pesos, es decir, todas unas medidas monetarias que van a estar ahí eh, van a entrar en acción. Eso es lo que le dice. Van a entrar en acción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber cuáles son las medidas, cuáles son las medidas del santuario, cuáles son las medidas del santuario y cuáles son las otras medidas. Porque al final de cuentas, ¿qué hacen las medidas del santuario? Entonces, yo le preguntaría a Alexandra, ¿qué es lo que hace el ciclo y las jeras, que sería más importante, antes de ver otras preguntas, de analizar otras cosas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen, Alexandra? Y yo le entendí que el ciclo es del tiempo y las jeras es lo que separa los ciclos. No, mire lo que hacen. Eso es lo que hacen. Mire lo que hacen. Entonces, esto es muy importante. Éxodo 30:12. Conteste usted mismo para que me conteste. Y vamos con esa pregunta que me parece muy a tono, porque esto estamos hablando de la economía, específicamente a nosotros, a todos, a todo el mundo, eh, tarde o temprano, siempre sí, nosotros somos los que no prestamos, nosotros los que tenemos el dinero, deberíamos tener dinero, pero no tenemos dinero, todo comienza a entrar en función de dinero. Pero para Dios, ¿qué es el dinero? Entonces, ¿qué hace? Entonces, ahí tenemos que ver la pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace eh, Éxodo 30:13, Alexandra? ¿Qué hace el medio ciclo? ¿Qué hacen las 20 jeras? O mejor dicho, las 10 jeras, el medio ciclo. ¿Qué hacen? Los puentes para que ¿Qué hacen? ¿Alguien puede ayudarle, por favor? Estamos en Éxodo capítulo 30, 12. Sí. 12, 13. Ajá. Es que el medio ciclo y el otro medio ciclo hacen la unidad y que representa varón y hembra. Hacen unidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál ciclo? ¿Cuál, digamos, plata? ¿Cuál dinero? Porque aquí hablemos de dinero, por ponerlo así, a nuestro idioma. ¿Cuál dinero? ¿Qué hacen? El dinero hacen unidad. ¿Cuál dinero? Entonces, el dinero que hace unidad es el resultado de la unidad que hace el dinero y el trabajo. Entonces, en donde no hay unidad, ¿qué pasa? ¿El dinero en qué se convierte? Se convierte, En ¿qué? deudas. Se, convi- se Endeudamiento. convierte, se convierte en un dinero común y corriente. Así es lo que es. ¿Qué más hace Alexandra? Y gracias, Jimena. Ahí sí todos estamos claros. Sí, Y con esto generamos muchas preguntas, ¿no? ¿Quién maneja el dinero? ¿Cómo es ese dinero de unidad? Alexandra, ¿qué más hace? ¿Qué más hace este dinero? o sea, en bien o en mal. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué O hace? ¿Qué sea, hace? cuando hay unidad, el dinero, o sea, produce, pero cuando no Produce. hay, ajá, Entonces, el dinero produce unidad y la unidad produce dinero, y dinero de santuario, exacto, dinero de santuario, y pero el de dinero santuario. de santuario. Entonces, el dinero de santuario, Por ejemplo, ¿qué hacen el dinero común y corriente?
¿Qué hace? El común y corriente nos produce endeudamiento. Nada. ¿no? Dígame, Carmita Dávalos, pues con Sergio que quería mencionar, ¿qué hace Sergio? Ah, no, Marquito, yo estaba pensando en otra cosa, quería comentar otra cosa, pero ¿Qué el hace? el dinero común y corriente divide y genera fricciones ¿Ya? tarde o temprano. Pero bueno, más que una pregunta, es una respuesta. Yo esta semana pensé en que el dinero del santuario o los recursos, hay un tesoro del santuario y eso sale desde una posición, entonces, ¿De no dónde sé cómo viene explicarlo, pero de dónde viene te ayudo, Sergio, ¿de dónde viene el dinero del santuario? de la unidad. De la unidad. ¿De cuál unidad? De varón y hembra y de De, conocimiento. de, de, de varón y hembra. Entonces, si viene ese dinero del santuario de varón y hembra, ese dinero va a pasar por una fricción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fricción? Sí. ¿En dónde se da la fricción? La fricción se da en el altar de bronce, En el o para altar de, hundirse como hierro o eh, para eh, ser purificado. en el altar de bronce. Ya. ¿Y en qué se convierte ese dinero, esa unidad? ¿En qué se convierte? Si no hay purificación, Cuando ¿en hay, qué se convierte? Se convierte, escucha, eso iba a decir, se convierte o en injerencia y manipulación de la mujer o en dominio, en opresión del varón. Entonces, ¿qué muestra ahí? ¿Qué tipo de dinero es ese entonces? ¿Qué tipo de dinero es ese? Ay, ya se fueron. ¿Qué es? Pues? Sergio, Eh, continúe. ese es de bronce, ese es de hierro, el que ya hunde. Esto, Ya no tiene ni ese es espíritu, dinero, no tiene purificación. eso es dinero común y corriente. Ese es dinero común y corriente. Entonces, el dinero de santuario le da la posición al hombre y le da la posición a la mujer. Pero si la mujer pone su posición, ¿eh? Y el hombre se somete a esa posición porque eso tiene de años y a veces ni se da cuenta, o viceversa, el hombre impone su posición. Entonces ya viene una imposición, esa es la cuestión. Entonces, esa imposición, ¿en qué se convierte? En un dinero común y corriente. Punto. En cambio, ¿qué hace el otro dinero? Ya vamos con Sergio, ya fuimos con Sergio. Carmita, ¿qué hace ese dinero? ¿Qué hace el dinero? ¿Qué hace el dinero común y corriente y qué hace el dinero de santuario? Endeudamiento y contienda. Endeudamiento y contienda. Ese es un subproducto. Ese es un subproducto. Claro que sí, yo puedo decir un montón de cosas, pero eso es un subproducto. Pero el producto, el producto, ¿cómo se llama? El producto original, el original no es original. El producto en bruto. ¿Qué es lo que hace ese dinero en el producto en bruto? Endeudar. No, no, ¿qué hace? División. No, hundimiento. Seca, le no, seca. no, no, no. ¿Qué hace? Divide. No, Genera un falso gobierno. no. Trae Fabricio, bronce, trae bronce. no. Fabricio, Daniel, Vero Enríquez, ¿quién más me falta? Representa la Plinio, riqueza Plinio, babilónica. Nancy, ya dijeron, falta. Representan la riqueza babilónica. Marcela, pero Yo ya ahí dije, dividir, Marquito, pero dijo que no. dígame. Yo pensé que era dividir, pero ha sido que no. No, 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 no. Ya los que tuvieron la oportunidad no van a estar disparando al blanco.
y vimos los pasajes, así que Vero No sé, un Enríquez, falso censo. un falso censo. Muy bien. Pues, pues, le, le- le- aparentemente le respondiste, pero aparentemente le complicaste. ¿Cuál es el falso censo? Bueno, pero está bien. ¿Quién más? ¿Dónde estaba Vero Enríquez? ¿Qué opinas tú? Nadie más, Katia, Mía. Mía ya dijiste, perdón. ¿Ya? Les doy la respuesta. Lean el Éxodo 30:12. ¿Qué hace? Cuando tomes el número de... No, lea y si ya tiene la respuesta, levante la mano y conteste. Diga, ¿por qué levante? O mejor dicho, no. Hablemos propiedad. Levante la mano y levante la cabeza. Esto es para los cabezas. ¿Qué hace el dinero común y corriente? Hace cola, la cabeza le hace cola. Y vea, Y le el leo, dinero del santuario levanta le la leo, cabeza. le leo, Muerte. le leo, le leo, pero permítame leerle. Cuando levantes cabeza de los hijos de Israel para visitarlos, anotó en su Biblia, tenía eso en su Biblia, pues así es como debería, así es como debería decirse, porque en la Biblia no hay la palabra censo, en la Biblia no hay la palabra haga censo, en la Biblia, me refiero en este versículo, en otros versículos puede ser, pero en este versículo no hay la palabra contarlos, aquí hay la palabra levantar cabeza y visitar, o bueno, también puede ser contarlos, digamos que contarlos, pero mejor levantar cabeza y visitarlos, ¿ya? Cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean visitados. ¿Para qué? No hay mortandad, tengo ya. Levantar cabeza. ¿Para qué? Para levantar la cabeza. ¿Para qué dice aquí? Dice, vea, para que no haya plaga. Es que aquí no. Entonces, Bien. ¿qué produce el dinero común y corriente? ¿Y cuál es la peor plaga? Marquito, ¿es plaga o mortandad? Porque yo tengo mortandad. Verás. Aquí. Estamos en el tiempo de la plaga. Verás. Esto es chévere. Escuche. Bueno, plaga o mortandad. A ver, leamos versiones. Yo tengo plaga. Sergio tiene mortandad. Otra versión. Yo también tengo mortandad. Bueno, mortandad, plaga. Ya, no importa. Cualquiera de esas no importa. ¿Alguien más tiene algún otro versículo? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la peor plaga? O usted pregúnteme alguna cosa. Bueno, ¿qué es plaga? ¿O qué es mortandad? ¿Qué es plaga? ¿Qué es mortandad? Yo le voy a preguntar, ¿cuál es la peor plaga? ¿Cuál es la peor mortandad? La ausencia de la visitación, castigo perpetuo. Perdón. ¿Qué? La ausencia de la visitación. Casi, perfecto, muy bien, perfecto. ¿Qué opina? Si ve cómo eso nos ayuda a entender qué es lo que va a suceder el 7 y qué es lo que sucedió el primero. ¿Qué sucedió el primero? Paréntesis, ¿qué sucedió el primero? Le pregunto, ¿conocía su casa? No, Yo no.
caso fue conoció su santuario. No, Marquito. Ahora recién me estoy... hace días. Alexandra, no conoció su santuario. Mía, ¿conociste tu santuario? El primero no. Ahorita estoy No. identificando. Ah, chévere. Plinio, ¿conoció su santuario? Entonces, si no conoce su santuario, ¿cómo conoce su cabeza? Entonces, ¿cuál es la peor plaga? Jimena, ¿qué opina usted? ¿Conoció su santuario? Sí, ¿Sí? ahora. Chévere. Verá, esto es lo hermoso de la Biblia. Resulta ser que el primer día del primer mes, ¿qué le dice Dios? ¿Conoces mi santuario? ¿Sí o no? Sí, Y, y si conoces mi santuario, tú conoces tu santuario, entonces algo está pasando. Porque si dices que conoces mi santuario, a ver, ratito, nada que varón y hembra. Conoces tu santuario, conoces tu santuario. Si conoces mi santuario, conoces tu santuario. Y si conoces tu santuario, sabes en dónde están esos elementos interiores, en dónde está ese altar, en dónde están esos postes. ¿Saben dónde está eso? es que mi santuario, soy hija de Dios y mi santuario está en mí. Oh, ¿y por qué les dice a ellos que unjan el santuario físico? ¿Y por qué le habla de esas cosas? Entonces resulta ser, escucha, resulta ser que el santuario está en mi santuario y está en mi edificación. ¿O, o acaso Dios está diciendo que solo está en mí? Entonces, mi santuario, o sea, yo estoy contento porque mi santuario está en los cielos. Pero Dios y a Cristo también resulta ser lo mismo, pues, porque resulta ser que cuando viene Cristo tenía que cumplir esto. Y entonces, ¿dónde estaba el santuario de Cristo? Es que si no tengo santuario y edificación, no hay visitación. Por supuesto. Entonces resulta ser que mi casa es mi casa es de visitación, entonces mi casa es santuario. Y por eso yo necesito identificar el lugar en donde el bronce tengo que pulirle, porque aquí ya nos damos cuenta que la plata, que el movimiento económico tiene un problemita, que es el dinero común. Y ese dinero común es el esfuerzo del trabajo. ¿De quién es el esfuerzo del trabajo del dinero común? El afán. Ah, el dinero común es producto del esfuerzo del afán. ¿Y ahí en dónde está la unidad? ¿Se da cuenta? Entonces, y aparte del afán, resulta ser que es el producto del trabajo y del sacrificio. De uno sacado el aire que dice, me saqué el aire para trabajar y conseguir esto. Y tú ni me ayudaste a veces, dice eso. ¿Ah? Ah, entonces ya me extendí, o sea, ya me extendí. Entonces, hago el paréntesis, porque no importa la condición, no importa que no haya conocido, pero ahora, esa es la bendición desde ahora, que conozca su propia casa, que conozca su propio cuarto, no te para que desde ahí usted comience a edificar y comience a producir un dinero de unidad, un dinero de santuario, porque si no, este le va a pasar factura y entonces ahí sí va. ¿Y por qué le digo esto? Porque vamos a este Shabbat, y el Shabbat es el día de que vamos a 45. Si no, no me explico. Ezequiel 45, 19, 18, 19. El 20, 45, 20. ¿Qué se hace el séptimo día?
que se hace el séptimo día. Lo mismo que se hace el primer día. ¿Qué se hace el primer día? ¿Qué se, Expiación por la casa, y el 20, expiación por quién? por las personas por los que cabeza. pecaron Por por error. Por la Entonces, cabeza. entonces no se hace expiación, discúlpeme, no se hace expiación por Satanás, porque es un desviado. No se hace expiación porque yo, pobrecito, por ingenuidad. No se hace expiación porque yo sacrificado, mire, tremendamente sacrificado. Uy. Entonces, para ser cabeza, ¿qué tengo que aprender? A enterrar esas maldiciones viejas, a enterrar lo que mis hijos están afirmando. ¿Y de quién están afirmando sus hijos? ¿De Dios o de usted? ¿A quién pregunto? De nosotros, de Sí. nosotros, de los padres. Entonces, de los padres. ¿Y de quién tendrían que estar afirmando su vida los hijos? Entonces yo, para reconocer a mis hijos, simplemente tengo que ver cuál es el papá del hijo. Entonces, ¿a quién se parecen sus hijos? ¿A quién se parecen sus hijos? ¿Se parecen a una cabeza o se parecen a un ingenuo o a un errado, a un equivocado? ¿Por qué? Porque resulta que no está como cabeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo el día octavo? Tengo que conocer la cabeza, pues. Entonces, y el día séptimo es la traducción de que no conocemos nuestra casa. Y entonces todo esto es la traducción de que Dios nos da la ventaja de que redescubra su casa, se redescubra usted, redescubra la cabeza. Para que yo, para que usted y yo podamos ver el otro año, o podamos ver, a ver, esto es interesante, ¿no? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Le gustaría a usted conocer el santuario de Dios en los cielos? ¿Le gustaría? ¿A quién no le gustaría? A mí sí. Así. A mí no, Entonces, creo que mejor el de la tierra. entonces, escuche, si quiere conocer el de los cielos, ¿sí? Dios le va a Por- decir, Fue el mío. conoces el No fue el tuyo. mío. ¿Y cómo vas a conocer? Y eso le pasó a Moisés. ¿Cómo vas a conocer mi santuario? Si ni siquiera conoces cuál es tu altar, ni siquiera conoces el interior. Y resulta ser que te van a romper la cabeza, escuche. ¿Por qué habla del santuario interior? ¿Y qué hace? Yo le pregunto a usted, a ver, ¿quién me quiere contestar? Alguien alguien que me quiera contestar. Si está hablando del santuario y de los actos interiores, ¿qué hace? ¿Qué hace el altar en los actos interiores? ¿Qué hace? Entonces, si yo le pregunto eso a un teólogo, ¿qué me va a decir? Si yo le pregunto eso a un doctor de la Biblia, ¿qué me va a decir? Si yo le pregunto a David, a Salomón, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Me van a decir, oiga, algo no tiene sentido, pues, porque resulta ser, Desubicado. ¿ah? Sergio, Desubicado o hubo una mala traducción, algo así. Pues, algo pasa, exactamente, algo pasa. Entonces, el de Ezequiel, ¿sí ve? debería estar a la entrada. Debería estar, no debería estar interior, no debería ser interior, sino debería llamarse solo atrio nada más. Ah, entonces resulta ser, por eso le digo, si usted quiere conocer el de los cielos, pues lo está viviendo en su casa. Porque, entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Ahora sí vamos con Cristo, si no, no me va a entender. Si yo le pregunto, o sea, si usted sabe a un teólogo,
¿Cumplió o no cumplió Cristo Jesús este pasaje del primer día del primer mes? ¿Cumplió o no cumplió? Tenía que cumplir, me va a decir. Entonces, yo le pregunto, ¿en dónde estaba el acto interior? Yo le pregunto, ¿en dónde estaba el santuario? ¿Dónde estaba? Y la respuesta es, simplemente, está en la ciudad de Ana, está en Betania, está en la casa de Ana. Y resulta ser que la casa de Ana está cerquita de la casa de Jerusalén, de la casa de Dios. Y por eso, resulta ser que era interior o no era interior. ¿Cuál fue el acto interior? ¿Quiere ver el acto interior? Pues tiene un año para ver el acto interior de Cristo, tiene un año para ver el altar, tiene un año para ver, como decíamos, de esta parte de la cornisa o de la, ¿cómo es? Cornisa, me parece. Y todo esto lo encuentra, ¿en dónde lo encuentra? ¿Cómo se llama? En Betania. Y lo encuentra el octavo día, lo encuentra en Efraín. Así que, si usted puede conocer eso, entonces esa es la invitación. ¿Cómo podemos decir que no conocemos el de Dios si no conocemos el de nosotros? ¿Y cómo queremos decir que queremos ir a los cielos si Dios ya nos dejó que vivamos aquí el reino de los cielos? Pues no es que tenemos que esperar allá. Porque cuando vayamos allá vamos a decir, pucha, claro, aquí lo teníamos, pero aquí, ¿qué hicimos? Lo mismo. Hemos dejado meter bronce y bronce de Satanás en lugar de purificar el bronce que debíamos de purificar. Hemos dejado meter dinero y un dinero de afán en lugar de unidad. Porque no es el burro de carga del que trabaja más, no es el que lleva más plata, no es el que se sacó la lotería, sino de quién es, de dónde se produce. Entonces, con esto le nacen más preguntas, así a mí sí me nacen más preguntas. Con eso, ¿me puede ayudar alguna respuesta? Por eso, ¿cuál es la peor plaga? Et- Así que, La que corta las cabezas. ¡amén! ¡Ay, bendito sea Dios! Amén. Leamos. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso, Jimena? Que justamente la plaga quita la cabeza y nosotros tenemos que tener la cabeza. Lea Éxodo 30:12, por favor, Jimena. Jimena, hágame los honores. Lea. Eh, Cuando cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al ahora, Señor rescate por su vida. ahora, exacto. Ahora le pido que cuente, que le pido que lea Ya, poniéndole el ya. asunto de cabeza. Cuando levantes las cabezas y de los hijos de Israel, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante la visitación Claro, o el levantar la cabeza. claro. Entonces, la peor plaga es bajar la cabeza, porque resulta ser claro, mire, ¿qué hizo Dios? Chosa. Trae, me cachó mía. Entonces, Alexandra, ahora sí, le pregunto yo, ¿cuál es el ciclo del santuario? ¿Qué opina? Entonces, mire,
¿Qué hizo Dios en Pascua? Vamos, bueno, a ver, antes de continuar, ¿alguna pregunta? Está clarísimo. Marquito, entonces cuando levantamos la cabeza evitamos la plaga de mortandad que Dios envió a Egipto o que Egipto tuvo de consecuencia por no levantar la cabeza adecuada. Ah, o sea que Dios es un asesino. No, pues ya dije, ya corregí lo que estaba No, diciendo. no, es que, mire, dice, mandó la plaga de mortandad. ¿Ya? Yo le pregunto, ¿Dios les hirió o Dios les mató? Entonces, ¿qué es la Pascua? La primera Pascua. ¿Dios les hirió o Dios les mató? Vamos con usted, Adri. No, pues fue Satanás, porque ¿Y entonces qué hizo ellos Dios? levantaron falsa cabeza, ¿Y entonces qué hizo Dios? se hizo a un lado. No, Él les hirió. Eso dice la Biblia. Entonces, Él golpeó, la plaga es como un golpe, ¿sí? No es un asesinato, sino es como o sea, un reacciona, o levantas la cabeza. Un sacudón. Ah, así que, ahora sí, escuche. Un golpe para una cabeza, ¿para qué es el golpe para la cabeza? Para que levante la cabeza. Para un esclavo, ¿para qué es el golpe? ¿Para qué es el Para golpe? trabajar más, Para que más agache la cosas. cabeza. Para agachar. Exactamente, para que trabaje como mula. ¿Y? Y entonces, ¿cuándo va a pagar por su rescate algo? Pues, y entonces dice, pero si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿qué qué vale si no lo que usted da es medio, y ni siquiera da medio ciclos, sino que da medio qué? Porque los ciclos, ¿cuál es el requisito de los ciclos? ¿Cuál es De el acuerdo requisito? a la tasación o peso del santuario. Exactamente. Vea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el santuario y la gloria de Dios, ¿qué tienen? Peso de gloria. Peso de gloria. ¿Y el dinero, qué es lo que tiene? Peso de Peso de plata. afán. Peso de plata. Y ahí sí, cuando le pesa la plata, ¿a dónde va la cabeza? Al suelo. Al suelo. Y cuando va la cabeza, y cuando va la cabeza, y cuando va la cabeza al suelo, ¿qué hace mamita? Cuando va la Eso cabeza. sabe la Adri. Corre al rescate. No, No. no. Uy, ya me equivoqué. Necesitamos más dinero, pues. Fabricio está en el parlante. Denos su apreciación. O sea, yo quiero su apreciación de lo que usted está entendiendo. Porque a eso me refería, esas preguntas tenemos que hacernos, porque todo eso está en la Biblia, porque por eso hemos topado todos esos puntos. Entonces, ¿qué le di? Erika, ayúdenos, por favor, su apreciación. Híjole, Marquito, recién me conecté, ni siquiera sé de lo que están hablando. Perdón. Ay. Sorry. No, está bien, no, tranquila. Pero, ¿quién más le puede dar su apreciación? Si algo me guía para saber de qué están hablando, porque no tengo idea. No se preocupe, no. Lo importante es que Dios nos ha concedido su santuario en los cielos, para que su santuario en los cielos no es que lo bajemos a nuestra tierra, sino más bien nuestro santuario de la tierra
lo levantemos al nivel que corresponde. Amén. Porque si no lo levantamos, no somos cabeza. Y si no levantamos cabeza, nuestros hijos, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Nos van a hundir. Si no levantamos la cabeza, nuestros hijos nos van a hundir la cabeza. ¿Y cómo vamos a salir nosotros adelante? Claro, trabajando fuerte, listo. ¿Y qué? ¿Y la gracia de Dios? Claro, el que trabaja, el que viene con una unción especial, el que viene con dinero, con talentos y todo, otra vez sale. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que toda esa plata, ¿a dónde afecta toda esa plata? Entonces, ¿qué es lo que les hunde a los presidentes de la República? ¿Por qué se hunden? Porque no tienen plata. ¿Por qué no tiene? Entonces, ¿qué le hundió a David? Que no tenía peso de gloria. Y entonces, claro, con quién se metió? ¿Y quién le comenzó a dar el peso? ¿Y en dónde le dio el peso, todo el peso que él quería? ¿En dónde le dio? En la cabeza, en la corona. En la corona, en la estrella de David. En la estrella de David. Entonces, ¿cuál es la estrella de David? La estrella de Renfán. ¿Y cuál es la estrella de Renfán? El dinero que no es el santuario. Por supuesto, exacto. No, entonces se quedó con un santuario dividido y sin dinero. Y se quedó con las ganas de construir el templo. ¿Dónde derramó la sangre inocente? Jimena, ahora sí ayúdeme. ¿Dónde derramó la sangre inocente? Cuando mandó matar al esposo de Betsabé. No, En el santuario. no. ¿En dónde? Para tomar la corona que no le correspondía. También, pero si ve y encontró, entonces, pero ¿cómo David pedaleaba las batallas de Dios? Pero ya ves sangre inocente, ¿dónde más sangre inocente? Bueno, Que hay tantas veces que él derramó sangre que no sé cuál se refiere. pero En la entrada del santuario. no, ya con lo que acaban de decir ya es bastante. Yo no quiero complicar, o sea, no quiero meterme más en asuntos, sino es lo que yo quiero mover, lo que yo quiero mover es ¿qué hizo usted el día domingo? ¿Qué hizo usted el día lunes? ¿Sí? Entonces, ¿o qué hicimos como congregación? A mí, discúlpeme, a mí me costó predicar por justamente, como decía Alexandra, ya nos metimos en muchos líos. Pero ahora, no me cuesta predicar esta situación para que usted vea qué es lo que hicimos el día domingo. ¿Qué es lo que hicimos el día domingo? Entonces, ¿qué hizo Dios el primer día del mes? ¿Qué hizo Dios? El primer día, escucha, el primer día del primer mes nos devolvió el santuario en nuestra casa, en nuestras vidas, nos devolvió el dinero. Porque no me va a decir pobrecitos y pobrecitos los venezolanos y pobrecito de la economía. No, nos devolvió el dinero y nos devolvió para que ese dinero lo volvamos a hacer santo y lo volvió para que ese dinero sirvió, ese dinero ahorita mismo. El que haya dado, el que no haya dado, no importa, sino para que vea de dónde vino. Vino del acuerdo, se puso a conversar con su esposa, con su esposo, ¿qué va a hacer? O usted automáticamente hace esto. Ay, qué chévere, el pastor me dijo, levanta la mano, saca una monedita, saca lo que tengas, invierte en el Señor, ponle. No, nos devolvió el varón y hembra para que dejemos, por favor, dejemos de meter
la plaga. ¿Mm? Todavía tiene unos días. Todavía tiene unos días. Porque ese dinero hay que pagarlo. Ese rescate hay que pagarlo. Es decir, usted no me va a decir, oye, voy a sacar el banco. No, lo que voy a decir es, voy a sentar con Dios primero. Voy a ver cuál es mi santuario. Voy a ver si ungido. Voy a ver cuál es mi altar. Voy a ver cuál es cuál es mi Eleazar de aquí. Si yo he vuelto a ese Eleazar, ¿qué me ha encargado Dios? ¿Qué le encargó Dios a Eleazar? ¿Qué le encargó Dios a Eleazar? Bueno, ¿qué le encargó? ¿Para qué le... Adri, dígame, por favor. El santuario le encargó. A ver, déjeme ver. ¿Qué le encargó? Le encargó el San... Adri, perfecto. Ahora sí, entonces yo le pregunto, si le resucitó a Lázaro, ¿qué le encargó Dios a Cristo Jesús a Lázaro? El santuario tal vez. Que sea la ayuda idónea para levantar el santuario. Amén. ¿Dónde está? O le encargó el peso de la gloria. Todo eso. Ya quiero que esperes. ¿Dónde está? Ay, yo tenía por aquí. ¿Dónde está? No puede ser. Bueno, continuemos. Entonces ya se puso de acuerdo usted con Dios. Ya se puso de acuerdo qué es lo que le ha encargado. Y ya le puso de acuerdo por qué levantó cabeza. Y ya se puso de acuerdo qué es lo que va a mover. Entonces, lo que Dios le está devolviendo es un movimiento. El movimiento de su casa. Tal vez que cambie de Betania. Chusa, a ver, espere. Ah, usted me dice ¿cómo se llama? Aquí está. Usted me dice, a ver, ya. Ya vamos con Lázaro para ver qué le ha devuelto a usted y qué le ha encargado a usted. Vamos con Lázaro. Números 4:16. ¿Qué le encargó a Lázaro? El espíritu. Le encargó, entonces por eso le resucitó. Amén, Jimena. ¿Qué más le encargó? El presente continuo. Le encargó el presente. No hay presentes continuos, discúlpeme. Hay ajarid, que es por venir. Presentes continuos me suena a cosas raras. Perfecto. ¿Cómo va a haber presente continuo con Dios si Dios es un Dios que está moviendo espíritu, pues? Está llevándonos para que cambiemos. No es un presente continuo porque si sería, o sea, sí. Si sería un presente continuo, no podríamos cambiar las maldiciones y volverlas en bendición. Ahí sí. Ahí sí.
Entonces, Dios vive siempre el tiempo de los hijos, y el tiempo de los hijos es cambiar transformar las bendiciones en bendición y cambiar esas maldiciones en bendición. Ahí sí, Adri. Amén. Sí, Entonces, Marquita, lo que pasa es que en esta versión que estaba leyendo dice el presente continuo y más bien es el porvenir. claro, porque si no, el presente continuo es un estancamiento de presente y no se cambia nada y nosotros, listo, vivamos no, perdón, pero, ¿qué le encargó? Le encargó eso, ¿qué más le encargó? La El santuario. luz, El la luz santuario. y el pan de la proposición. El santuario, le encargó lo santo, le encargó la unidad del santuario. ¿Por qué le encargó? Por eso, por lo que significa ayuda idónea. ¿Qué más le encargó? Le encargó el incienso. O sea, lo primero que tendría que haber decir una mujer es porque si no es una mujer incensadora, a lo menos las mujeres y los hombres también, obviamente. Ah, hermoso, ¿no? Entonces, resulta ser que hay un altar de incienso y hay un altar y un altar de bronce. Y resulta ser que las cocineras están en el altar de bronce y piensa que ese es su altar de incienso. Y no purifican ni su comida, ni la cocina, ni el incienso. Y más bien llevan todo lo santo al altar de bronce. Y desde el altar de bronce, ¿cómo suenan las oraciones? ¿Cómo suenan las oraciones? Huecas. A bronce, ¿cómo suenan las oraciones? Sacrificio. A sacrificio, gracias, altar. ¿Cómo suenan las oraciones? ¿A levantar cabeza? No. ¿Cómo suenan las oraciones? A afán. ¿Cómo suenan las oraciones? ¿A levantar o a bajar? A Entonces, hundir, a bajar cabeza. y entonces comienza, y cuando menean esa olla, y después que han meneado esa olla por 2 horas, llegan los hijos, viene el esposo, ¿y qué les dice esa mujer? Consiguen una cocinera que ya no aguanto. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Nunca ha dicho Estoy nada. cansada. Por lo menos siéntense a la mesa, vengan, vean. Esta es la mesa de todo lo demás, siéntense, ubíquense, no se muevan, no se paren, no suban, no bajen. Coman, que se van a comer frío. La. Entonces, ¿qué le encargó el primer día Cristo Jesús a Eleazar? ¿Qué le encargó a Lázaro? ¿Qué le encargó a Lázaro? ¿Qué le encargó? La visitación, para mí le encargó la visitación. Entonces, Sergio, ¿qué le encargó la visitación? Entonces, ¿qué le encargó? Apestas. ¿Qué le encargó? Cambia de olor, cambia de Betania, transforma a la Betania, porque la Betania es apestosa, la Marta es apestosa, la María es apestosa. Pero algo, me imagino que algo hizo el Lázaro, porque solamente con su presencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con María? Dijo, Aprendió a ungir. yo no soy una apestosa, yo no soy una cocinera. Yo purifico mi bronce y ahora van a ver, porque yo tengo mi novio. Pero eso ya hemos predicado de otros años. ¿Ah? Entonces, ¿a qué está oliendo su santuario? Bueno, ¿qué más le encargó a Lázaro? ¿Qué más le encargó a Lázaro? Dejar de ser apestoso. ¿Qué más le encargó a Lázaro? No te dejes meter en una sepultura. Métete 2 metros bajo tierra. Que deje de envolver. Por eso, deja de meterte en una cueva, deja de meterte tras una piedra, deja de meterte.
Tú eres un hijo, aprende a enterrar. Gracias, Eso es no ser cabeza. Esa es una cabeza metida. No es que seas ingenuo. ¿Qué más le encargó? ¿Qué le encargó? ¿Sabe qué le encargó? Le encargó medio ciclo. O sea, ni le dio el medio ciclo del santuario. Ahí me detengo, porque ahí estamos. ¿A usted cree que Dios este no le dio un medio ciclo de santuario? ¿Y usted qué le va a devolver? ¿Qué le va a devolver? Por ahí teníamos que haber dicho. Le dio a Lázaro medio ciclo del santuario o no le dio a Lázaro medio ciclo del santuario. Sí, porque era la ayuda idónea. Porque se acabó la plaga, pues. Porque le levantó la cabeza, pues. Entonces no solo le levantó la cabeza, le dio medio ciclo para que vaya a hacer el otro ciclo. ¿Y qué hizo con el ciclo el Lazarito? El Lázaro. ¿Qué hizo? Enterró. No, porque él no sabía de enterradas. ¿Qué hizo? Lo envolvió. ¿Qué más lo hizo? Lo metió en una cueva. ¿Qué más lo hizo? Se quedó calladito. ¿Qué tenía que hacer con el medio ciclo? Ahora sí, Lázaro o Alexandra, ¿qué tenía que hacer con el medio ciclo Lázaro o Alexandra? ¿Qué hicieron? Mejor, ¿qué hizo con el medio ciclo Alexandra? No, tenía que mover, levantar la mano. ¿Usted qué hizo con el medio ciclo? Me quedé. Mecer. No, eso hizo. Mecer. No. ¿Qué tenía que hacer? Mecer ya. ¿Qué tenía que hacer con el medio ciclo? Mía. Marquito. No, no sé. Tenía que hacer santuario. Y entonces, con el medio ciclo santo del santuario que le devolvió Cristo porque le quitó la plaga, tenía que ir corriendo ¿a dónde? Tenía que a Betania a buscar su unidad, su otro medio. Exacto. Tenía que ir corriendo a buscar, así como Pedro y María, tenía que ir corriendo a buscarle a la María. Y la María, ¿a dónde tenía que ir? Tenía que ir corriendo ¿a dónde? A buscarle al Pedro. Entonces, por eso lo que hizo María, al verle a Lázaro, ¿a dónde fue corriendo María? Fue corriendo a Cristo. Entonces, ¿a dónde tenía que llevar usted su medio ciclo? Tenía que ir llevando primero a su santuario, es decir, tenía que llevarle, perdón, a su altar de bronce, y ahí hablar con su ayuda idónea, los que son solteros, los que no son solteros, hablar si no es si no es con su esposo, hablar el Pedro con María, María con el Pedro, porque María y Pedro no eran esposos, pero buscar y decir, mire, tengo esto. ¿Cómo lo hacemos santo? ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Dónde le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a devolver? ¿Cómo le vamos a hacer unidad? ¿Qué vamos a hacer? Y después de conversar, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Ir, ahí sí, y devolverlo, por lo menos decir, ahora devuelvo esta unidad y con esto vuelvo a ser cabeza. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Lázaro? Aparentemente, ¿qué hizo? Se quedó sin la plaga. Pero el momento que se queda sin la plaga y no es cabeza, ¿qué pasa? La plaga otra vez le viene.
Así que no importa, reciba su ciclo. ¿Y cuál es su ciclo? Su ciclo es que es media cabeza. Y con Cristo hace cabeza, y con su esposa hace cabeza, y con varón y hembra hace cabeza, y en el santuario hace cabeza. Y cuando hace cabeza, ¿qué hace? Va y unifica para que se haga un dinero santo. Y ese es el que mueve el santuario. Y al hacer ese santuario, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y entonces al momento que hace eso, el momento que a ese dinero ya le hace de santuario, ya ese momento vuelve a ser cabeza. Entonces ya con cabeza, siendo cabeza, ya no siendo un ingenuo ni un desviado, ¿qué hace? Ay, sí, pues, vaya y haga, y al otro póngale en funcionamiento, haga lo que tenga que hacer. Continuamos con la pregunta. Lina, ¿recibió o no recibió usted medio ciclo? Sí, sí ¿Sí? recibí. Sí, Amén. Porque ya la plaga, ya de no ser cabeza, y ahora, ¿qué hizo con ese ciclo? ¿O todavía no hace nada? estoy completando, Ah, estoy ya, y cuando complete, ¿qué va a hacer con ese ciclo completo? ¿Qué va a hacer? a entregar una unidad. Entregar una unidad. Exactamente. Gracias, gracias. Entonces, Dios no se mueve por cantidades. Dios se mueve por unidades, porque el peso de gloria, ¿cuánto pesa el peso de gloria de la sangre de Cristo? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto? 10.000 millones de dólares. No pesan nada como pesa una unidad. Carmita, ¿qué hizo primero? Con todos. Ahí nos quedamos. Gracias por la pregunta. Hasta aquí contesté su pregunta, Alexandra. Sí, Marquito. Ya, ahora sí. ¿Qué hizo con su, primero, recibió usted los 5 ciclos? Perdón, el medio ciclo. Yo Mi sí, pregunta. Marquito. Sí. ¿Qué hizo Sí. con el medio ciclo? ¿Qué hizo con el medio ciclo? Aquí. Alexandra. Y ahí voy con Carmita. Ya, perdón. Yo pensé que estaba con Carmita. Sí, creo que Con mi medio ciclo, yo sí recibí. ya. ¿Qué Y, hizo? y estoy ahorita en unidad, poniendo en unidad con el Padre. No, y ahora, por lo menos su esposo sabe que usted recibió medio ciclo, o su esposo nuevamente espera que usted ingiera, le mueva, lo que sea. Por lo menos sabe su esposo que recibió el medio ciclo. No, porque no está. Y ya, entonces por lo menos algún varón, sus hijos saben eso. Sí, Compártales, ya. compártales. Y Con Eduardo, sí. levántelas. Y ya, y de ahí póngase de acuerdo qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a devolver ese medio ciclo al santuario? Y después, claro, ya con eso, y ahora sí póngase de acuerdo cómo ustedes van a hacer económicamente. Si no, a Alexandra le toca hacer, le toca replicar y todo porque no es, cuando no hay una cabeza ahí, ¿sí ve? Ahí entra una manipulación, entra una injerencia. Lo que le entró a David, ¿qué le entró a David? Una incitación de Satanás. Entonces, si Satanás le incita a usted, si Satanás le incita a sus hijos, si Satanás le incita, ¿qué van a hacer? Sus hijos le van a incitar y usted ni siquiera se va a dar cuenta. Y otra vez va a empezar por el mismo sentido que por ingenuo. Que no es ingenuo, sino por el contrario el ingenuo es dejar entrar a Satanás a su casa, más o menos en ese sentido. ¿Sí? Entonces, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Pedro, donde María, María donde Pedro, así es donde cómo funcionó las cosas. Y de ahí, claro, obviamente con eso, de ahí con el Padre también, va con el Padre. Aquí estoy, porque Él es el que nos dio. ¿Por qué? Porque nos quitó nuestra plaga. ¿Por qué? Porque nos levantó nuestra cabeza. Entonces, antes de recibir, Él ya nos da. Entonces, ¿qué nos dio? Mejor dicho, al momento que les quitó la plaga, ¿qué les dio? ¿Les dio medio ciclo o les dio un ciclo?
Uno. Claro, exactamente. Por eso aquí dice, mire, no pedirás ni al más rico ni al más pobre. Tremenda. Este es tremendo pasaje. Le voy a leer porque me parece hermoso. Dice, todo el que se ha contado de 20 años para arriba dará esta cantidad. El rico no pagará, ni el pobre no pagará. ¿Qué le parece? ¿Por qué les dice eso? Porque todos recibieron lo que yo les di. Porque el rico y el pobre son ricos y el pobre, pero a mí no me importa. A mí me importa que el rico sea cabeza y que el pobre sea cabeza. Porque ¿cuál es el mejor peso? No es la riqueza humana. No es porque el rico que no es cabeza es más pobre que El pobre. ¿Ah? Entonces, corrijo, o mejor dicho, corrijo. Pobrecitos, solitos. ¿Qué le dio? ¿Qué les dio? Dios les dio un ciclo, les dio medio ciclo. ¿Sí? ¿Está claro? Uno, porque la mitad tenemos nosotros y la mitad tiene Cristo, que es nuestro esposo, y se hace uno. Pero Dios, ¿qué les dio? ¿Por qué sabemos que les dio? Porque les quitó las plagas y porque les levantó cabeza. Entonces, ¿qué está diciendo? No hay plagas, no hay cabeza, hay un ciclo. Entonces yo les doy un ciclo. Ahora sí, Carmita, ¿cuánto le dio Dios? O mejor dicho, ¿recibió o no recibió el ciclo el día de domingo? Sí, sí, lo he recibido, sí. Ahora, ¿qué hizo con su medio ciclo? Con la unidad que es mi esposo. ¿Qué hizo? Él ¿Conversaron al respecto? Hemos conversado y hemos estado conversando de tener cabeza. Ya, y ahora no solo de tener cabeza, sino de tener ciclos y llevar los ciclos del santuario al santuario. Santuario. Lina, seguimos. Es decir, usted se va a poner de acuerdo con su esposo y va a decir, voy a llevar a la cuenta de la casa del Dabar lo que trabajamos esta semana. Le voy a llevar a la casa del Dabar $100. ¿Qué le parece? ¿Estoy refiriéndome a eso? No. No. Le voy a decir, ¿sabe qué le voy a decir yo? Vaya a conocer su santuario, porque su santuario está en su casa, está en la casa del Dabar y está en los cielos. Entonces, entonces tiene 3 cosas por las que hablar, pero la primera es su santuario, porque no me va a decir que su pobreza va a seguir llevando a los otros santuarios. O el hecho de no ser cabeza va a seguir llevando a los otros santuarios. No, por si acaso, para que después, o sea, qué chévere que ahora le puedo decir con toda libertad, me costó el domingo, porque yo no quiero que piense eso, porque ahí va a decir, o sea, entonces tengo que llevar todo el dinero, pero ni siquiera, pero si ni siquiera, escuche, pero ni siquiera trata bien a su santuario, a la casa del Dabar. ¿Cómo va a tratarse usted bien? Primero trate bien a su santuario y va a ver que va a tratar bien al santuario de Dios y al santuario de la casa del Dabar. Ahí sí, me hice entender. Pero si no trata bien a uno a uno de los 3, significa que ni siquiera conoce su santuario. Y después sus hijos, ¿qué le van a hacer? Lo mismo. Van a hundir la cabeza, y entonces yo no doy plata,
Yo no recibo plata, yo soy santuario. Yo quiero dar santuario, quiero recibir santuario. Ahí sí, Daniel, recibiste el día domingo, perdón, el día domingo, perdón. Recibiste el primer día del primer mes, recibiste un ciclo. Sí, Marquito. ¿Qué hiciste con tu, ahora te pregunto, ¿qué hiciste con tu medio ciclo? Porque Perdón, no lo tú, escuché. escuche, recibimos un ciclo, pero nosotros no movemos un ciclo. Nosotros movemos ¿cuánto? Medios. Medio ciclo. Ah, ahí sí. Erika, algo quería mencionar. ¿Cuánto movemos nosotros? Medio ciclo. Nuestra parte. Nuestra parte. Por eso tenemos que ir a hacer santuario con nuestra contraparte. Yo tengo que ir a hacer santuario con mi esposa para mover mi medio ciclo y saber si ella mueve su medio ciclo y si los dos estamos de acuerdo en mover un ciclo. Porque si yo quiero mover el medio ciclo de ella, ¿en qué me convierto? En un echador de mano. Manipulador. Me convierto en un tonto útil de Satanás. Y por eso, esa es la bendición, que en David, ahí lo que quiso revelarle a David fue, existe un Satanás, que ese es el que se te va a meter para hacerte ver a ti que está siendo utilizado por Satanás, para hacerte creer que eres cabeza, pero no darte cuenta que más bien eres un plagoso. Daniel, ¿qué hiciste Sí, con tu medio ciclo? Tratar de hacerlo uno con Cristo. Ya es uno con Cristo. Ahora tienes que ir a discutir con una mujer, ya en otras palabras. Si no, no me entiendes. Con tu mamá o con una mujer. Y para que le des la autoridad, si es que es a tu mamá o a una mujer, tienes que buscar una mujer para ver si ella va a mover el ciclo o te va a mover el ciclo a ti. Y si te mueve el ciclo a ti, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si te mueve el medio ciclo a ti? Ya no soy cabeza. Exactamente. Ya. Si no, no me entiendes, si no, muy espirituales, vamos con Cristo, vamos con Cristo. Nada. Esto tiene que moverse varón y hembra. Adri, ¿recibió usted el ciclo? Sí, Marquito. ¿Qué hizo con su medio ciclo? Perdón la redundancia para todos. Estoy viendo cómo manejarme, Marquito, porque me ha movido el piso. No le he movido el piso. Dios nos volvió a cabeza. Por eso, si no conocemos nuestro santuario, este día domingo, se da cuenta porque qué es lo que vamos a ungir. Imagínense, de entrada Dios ya sabe que vamos a perder ese medio ciclo. No, pues discúlpeme, no, pues no somos tan espirituales ni vamos a ser tan, ¿cómo se llama? Tan doctores de la ley que no sepamos ni siquiera nuestro santuario. Verónica Enríquez, ¿recibiste tu ciclo el primer día? Ay, Marquita, ahí sí me escucha, tal vez, sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí, la verdad es que sí. Sí. Ahora, ¿qué has hecho con tu medio ciclo hasta ahora? He estado poniéndole cabeza realmente y entendiendo acerca de qué son los verdaderos tesoros y cómo el mismo Cristo pone en mí esos tesoros para que regresen a Él. Entonces estoy tratando de entender cómo es eso y las Amén. decisiones que debo tomar. Amén. Entonces, Y entre los dos, tienes entre que los ir. dos como Espérate, Sergio. Tienes que ir con el que tiene el otro medio ciclo. Tienes que ir y tienes que ver
¿Cómo vas a eso? A devolverlo al santuario, no a la iglesia. Por eso nosotros no jugamos a iglesia. Ni yo quiero, ni yo estoy pretendiendo que traigas una iglesia al santuario, sino que lleves santuario a santuario y eso te da cabeza para después, ¡puf! Facilito como la economía se moverá, facilito, entre comillas, ¿no? Porque facilito como Dios nos pinta, pero ser cabeza, ya ve que eso es desarrollar. Vamos con Marcela, ¿recibió o no recibió su ciclo, Marcela? Sí, recibí, Marquito. Ahora, ¿qué hizo con su medio ciclo? ¿Qué hizo hasta ahora? Yo he estado, o sea, porque como no tengo esposos, no estoy en unidad con, bueno, pero mi esposo, mi Ishi es el Señor. Y también he estado, como usted dice, ese medio ciclo tengo que llevar al santuario. Y antes de llevar el Ser medio unidad, ciclo, para ser unidad. exacto, antes de llevar al medio ciclo, tiene que converse de alguna, participe de alguna forma de este aspecto con una persona, con una contraparte. Haga cuenta, por eso decía, haga cuenta que usted es María que va a hablar con un Pedro, para que el Pedro también un poco ahí veamos cómo Dios obra. Es decir, María no fue a buscar a Pedro para ser esposos, no, eso no estoy diciendo. Pero Dios siempre dijo, María búscale a Pedro, y Pedro habla con María de cierta forma. Ya vamos a completar un año que entramos en esa frase. Entonces, ahora usted va a ser cabeza para hacer eso, para ver antes de llevarle al santuario, a su santuario, al santuario y al santuario de Dios. 3 santuarios. Sergio, ahora sí, Sergio. Aló, ¿Recibiste? Marquito, buenas noches. Buenas noches. ¿Recibiste tu ciclo? Sí, no así muy espiritual, pero más de venir de ir de venir a la casa, de conversar sobre la mesa, de conversar sobre el lugar de los tesoros, decir por qué estamos endeudados, hasta aquí de deudas el uno con el otro, así sea un centavo, cómo lo vamos a poner en el lugar de los tesoros y cómo vamos a planificar este año. Entonces, es una prédica que a los dos nos viene muy tiempo y dicen, por primera vez en mi vida siento que le acerté algo así, pero clavado. Ya, ahora, para eso tienes que ser cabeza. Y cabeza, como tú ves, es aceptar esa visitación, ver y comenzar a mover hacia el santuario, hacia la edificación del santuario. Y eso extenderlo, Marquito, una pregunta. claro. Ya, por ejemplo, eso me sucedió el primer día y estamos felices los dos. Pero justamente estas semanas, y hoy también pensé eso, qué sé yo, hay veces que uno anhela cosas que ve por allí y dice, pero ¿cómo lo voy a lograr sin que sea como lo que el resto tiene? O sea, qué sé yo, en mi caso, un carro, un trabajo, y uno dice, ya, pero ¿cómo lo logro sin Mira, haciendo lo mismo que el resto? el que es cabeza, por eso es lo importante de Dios, el que es cabeza, el que mueve, y hace santuario, obviamente va a mover otros recursos también, sean pocos o muchos o lo que sea. Pero lo mismo, esa es la diferencia entre una deuda. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Sergio? Va contigo y para todos, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre una deuda y una inversión? La una siempre vuelve al lugar de los tesoros. No. La diferencia está en que el que se endeuda nunca es el cabeza, pero el que invierte la aparente deuda, si es cabeza, nunca va a ser deuda, porque siempre va a ser inversión. Y el primer ejemplo de eso es Dios, porque todo el planeta Tierra estaría endeudado, pero resulta ser que Dios no le importó eso.
sino a Dios le importó la inversión de levantar cabezas para que no tengan miedo de eso. Cristo siempre les dijo eso. ¿De qué se preocupan? Lo que se preocupa, lo que les debe preocupar es la peor plaga, y la peor plaga es la muerte, y la peor plaga de la muerte es que tenga una cabeza dormida, que tenga un Lázaro ahí apestoso, que tenga ahí un endeudado, que tenga ahí un encuevado, que tenga ahí un vendado, como decía Rocío. Entonces, el que es cabeza, no, el que es cabeza no se le cierran las posibilidades, pues, sino por el contrario, se le abren más posibilidades. Pero el que es, ¿cómo se llama? Ya lo he analizado, revísale desde el principio para ver justamente lo de los esclavos que decíamos. Pero bueno, gracias, Sergio. Fabricio, ¿recibió usted el día domingo su ciclo? Marquito, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. ese momento no le podía contestar. No se preocupe, con gusto, perdón que me emocione. No, siempre estoy pendiente, pero en ese momento estaba un poco ocupado. Pues así, pues Marquito, increíble. Siempre los tiempos del Señor son marcados, al menos yo lo puedo ver así, de esa manera en mi vida. Y al recibir eso, fue en unidad con quien debo hacer la unidad. Amén. Y llevar adelante todo el proceso en el que el Señor nos tiene establecidos, Marquito. Al menos para mí, yo lo tengo muy claro. ¿Cómo vamos a ver su medio ciclo? Me puse en unidad con las personas que debo hacerlo. En este caso, con mis hijos, y con ellos vamos a mover el santuario. Amén. Ese santuario. Porque es obra de Dios y nosotros estamos seguros. Amén. En medio de todo esto. Si ve, el cabeza conoce el santuario, y el santuario acepta cabeza, y el santuario y la cabeza comienzan a ser cuerpo, y eso es Cristo en nosotros. Gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. No se quede con el medio ciclo. Katia, por favor, si nos puede decir si recibió. Marquito, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. ¿Recibió su ciclo completo? ¿Y qué hizo con su medio ciclo si lo recibió? Verá, sí recibí mi medio ciclo, digamos. Amén. Amén. Ahora, en este caso, que ahorita le estoy escuchando, porque la verdad, no es que no entendía, ¿no? Sino que estoy buscando a Pedro, digamos así, para hacer unidad. Y en mi caso, que yo igual soy sola. Sola, entre comillas, ¿no? Pero no buscamos a Pedro para unidad. No. A Pedro se le busca es para lo que decíamos, para que despierte Pedro. ¿Sí? No, yo no. O sea, yo le quería decir, Pedro es la figura, digamos, hombre. En este caso, yo tengo mujeres aquí y mi único varón es Mateo. Ahí está, ahí tiene un Pedro. A eso iba yo. A eso iba. Entonces, yo lo que tengo que hacer es conversar con él, o sea, quisiera que me guíe. Y en respecto que dijo usted de las inversiones, me llama mucho la atención eso. Obviamente, yo ahora yo hago inversiones, digamos así, ¿no? A raíz de la pandemia, yo estaba en los viajes y pues la situación de los viajes se quedó a un lado por la pandemia, entonces tuve que buscar digamos, del medio, ¿no? De salir y proveer aquí en la casa. Entonces, empecé con inversiones en el 2017 y volví a las inversiones. Yo hago inversiones de las criptomonedas y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, en este caso, o sea, quisiera que me guíe un poquito. Tiene que devolver al santuario, no se olvide.
y al santuario tiene que devolver y mover lo santo hacia lo santo. ¿Para qué? Para que no entre ese problema de plagas. ¿Y cuál es la plaga? Fácil. El que es cabeza, mueve, pero el que le cae la plaga, termina en deuda. Entonces, ¿cuál es la garantía de eso? Como usted ve, ahorita está en el tiempo de mover de mover hacia el santuario lo que corresponde al santuario. Ujú. O sea, claro, ahorita lo que El- tengo que hacer más claro, ¿no? Es hablar con Mateo. Claro, porque Y, mire, sus hijos, entonces a Mateo, al hablar con Mateo es devolverle la cabeza y mostrarle a él qué va a hacer y qué está haciendo él, igual con su medio ciclo. Entonces, ujú. ahí en los hijos, el ser cabeza en los hijos, en las cosas, todo, porque todo es un cuerpo, tiene que levantarse eso, porque si no, después ellos terminan endeudados y termina pasándole factura a usted. Así que En este mueva, caso, mueva, mueva el Marquito ciclo, sí, sería hablar con Amanda, Mía y Mateo, que están aquí los tres. claro. Y por eso, mire, y por Ujú. eso y por eso vamos al santuario, vamos a la cena del Señor y tenemos Dios mediante la Pascua desde una perspectiva de lo que ahorita vamos a seguirlo entendiendo a través de eso. Porque yo ahorita lo estoy entendiendo. No es que Dios me da el completo el asunto, sino que ya nos va mostrando por qué nos dio, hacia dónde nos lleva, por qué es la Pascua, por qué ese mover del Espíritu que empieza por la mesa y por todas las cosas del Señor. Así que eh, yo no le voy a dar respuestas porque como digo, usted tiene que conocer su santuario, ¿sí? Tiene que conocer su altar y tiene que conocer su santuario en los 3 niveles que le acabo de mencionar, porque ahí es donde usted va a mostrar que es el cabeza. Y yo tampoco le voy a mostrar lo que es cabeza, sino le voy a mostrar lo que, lo que todavía falta esa división. Entonces, si falta esa división, Dios algo está devolviendo para devolver las cosas al orden y para levantar varones y para levantar mujeres. Y ahora que, a lo menos ahora que usted ya pasó a otra etapa de purificación, entonces, levantar a purificadores y a purificadores. Rocío, gracias. Espero que haya contestado Katia, pero si ve, estamos en el Amén, amén, tiempo, Marquito. Gracias, estamos gracias. familia. Es una buena guía. Amén. Rocío, recibió sus dos mediociclos, porque así podríamos decirlo también. Recibió sus 2 mediociclos, y recibió sus 10 jeras. Bueno, mientras Rocío, ya tenemos un poco tiempo, si me pueden ayudar, tenemos a 3 personas. Natalia, si recibiste, por favor. Hola, pastor, buenas noches. Sí, paz. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Sí. Sin embargo, como usted lo explica ahorita del medio ciclo de conversar con un varón, pues no, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, la verdad. Ahí tienes tus Entonces eso hermanos, tengo. levántale Sí, mis de hermanos. cabeza. Y sí, Ujú. por ejemplo, ahí me parece una opinión preguntarle, oye, ¿qué te parece que voy a dar esta cantidad? Entonces, entonces voy a dar, entonces te voy a decir sí, y tú darías esa cantidad también. Entonces, si podemos dar los dos juntos, chévere, qué chévere, porque significa que estamos haciendo, que tú también estás levantando para hacer cabeza. Ah, yo voy a dar, tú no puedes dar, está bien, pero ya lo conversé para que él abra ese entendimiento. ¿Por qué? Entonces le va a preguntar, ¿por qué tienes que dar esa cantidad? Y a la iglesia, ¿por qué tienes que diezmar? ¿Por qué tienes, digamos, en ese aspecto? Entonces, le vas a decir, no, lo que pasa es que es una forma de ser cabeza y estoy buscando levantar cabeza. Pero, listo, no sé, tú piénsalo, porque gracias Katia por entenderlo con el ejemplo de Natalie, para que eso, eh, ver, ver si las respuestas de ellos como cabeza y tienen esa actitud. Y si no, yo no puedo estarle moviendo el medio ciclo como el caso de Katia, el caso de tus hermanos, Natalia. Oye, tú tienes dinero, ganaste esto, tienes que darle a Dios, tienes que darle a Dios.
No, eso no funciona así. Pero el rato que veas que has levantado cabeza y él te vea, dice, sí, yo también creo que es necesario y esto también lo voy a hacer y hagámoslo conjuntamente. Entonces, te das cuenta lo que se mueve, si es que hay ese acuerdo y si es que se produce. Yo estoy dando un ejemplo nada más. Si se produce eso, te das cuenta lo que están diciendo. Claro. Entonces, Sí, pues yo creo que es otro nivel este. Ujú. entonces, Porque muchas veces uno, perdón. No, sigue, Nate, por favor. Lo le iba a decir porque muchas veces muchos no entienden, ¿no? Que porque uno va a poner a la iglesia y piensan que es por obligación, pero ya este hecho de que usted nos mande a conversar con el otro, de que es este medio ciclo, entonces ya abre el panorama, nos abre los ojos y como usted dice, nos enseña a ser cabeza y también la otra persona es cabeza y por eso creo que es tan importante. Gracias, Paz, por aclararme porque estaba un poco confundida. Ya, gracias, me ayuda tu ejemplo para ver que si ves no es buscar esposos, sino es levantar cabezas. Y ahí yo me doy cuenta que yo soy cabeza y que Dios me va a poner la cabeza o lo que sea, que vendrá pareja, bueno, independientemente de eso. Pero me evito la peor plaga. Eric, gracias. Erika, si recibió, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer con su medio ciclo? Sí, Marquito. Recibido y llevarlo al lugar de los tesoros, que es donde está Cristo, que es Él el que. No puede llevar medio ciclo, Erika. No puede llevar medio ciclo. Tiene que llevar su medio ciclo, digámoslo así, pero habiendo pasado por la santificación, de que haya un acuerdo, de que haya levantado una cabeza y todo eso. Es decir, lo que le estaba diciendo a ellos, vayan a conversar con sus esposas y de ahí ustedes van a traer, pero porque hay un acuerdo de sus esposas y sus esposas van a aportar, porque estoy más que seguro que quienes tenían más dinero que los que estaban aquí pagando el ciclo, ¿quiénes eran? Las mujeres, porque las mujeres son santuario. Y pregúntele a todas, a todos los que están aquí. ¿Quién? Amén, gracias por el aplauso. ¿Quién mueve más dinero? ¿Quién tiene más dinero, entre comillas? ¿Ah? Las mujeres siempre. Entonces, siempre, las mujeres son las que mueven la economía, siempre. Entonces, si las mujeres mueven la economía, las mujeres también mueven las plagas, pues. Gracias, Erika, espero que eso le ayude tiene todavía unos días, ¿sí? Sí, Marquito, bueno, pero yo realmente no sé con quién voy a conversarlo, ¿no? O sea. Con su hermano, No, y con mis hermanos ni me hablo, o sea, tengo como meses sin hablarme. Bueno. Realmente, no sé. Ahí Ya veré. está, se da cuenta. Entonces, ¿cómo usted va a mover su medio ciclo si nunca se va a acercar al otro medio ciclo? ¿Cómo va usted a acercarse al Pedro si usted es la María? En el sentido de que si fuese los de la Biblia. No, entonces si ve, ahí hay un asunto de ausencia de visitación. Entonces es la oportunidad y esa ausencia de visitación le pasa factura a su ser de cabeza y a sus plagas. Entonces, Dios le ha puesto, tranquila, aunque sea, haga el ejercicio, aunque sea, no sea quien tiene de confianza, alguna persona debe tener de confianza, ¿sí? Bueno, veamos. Haga el ejercicio, haga el ejercicio, hagamos el ejercicio, esa es la cuestión, hagamos el ejercicio. Y tenemos estos días para hacer ejercicio. Y de ahí sí, porque del santuario, del varón y hembra, de ahí, de María y Pedro, de ahí es donde se santifica y de ahí es donde se va a lo demás. Y como dice usted, a usted nunca le va a faltar plata, pero con la plata las plagas y perder la cabeza. Plinio, Nancy, ¿cómo movieron? Si me pueden contestar, sí creo que me contestaron. Bueno, Rocío, faltaba alguien más que quiera contestar. Bueno, oramos. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Yo falto, Marquito. Rocío y Mía.
¿Sí me escucha, Pastor Marquito? Sí, ahorita le escucho. Hace un ratito no. Ahorita sí. Le quería explicar que, bueno, ahora tengo mi novio y habíamos conversado acerca de este tema. Habíamos quedado, al principio no entendía, pero quedamos de acuerdo que mi ciclo que había yo adquirido del Señor, compartiendo con él, me va a hacer un milagro y llevar al santuario. Amén. ¿Está bien? Amén. No se olvide, amén. El santuario es el santuario de su casa, el santuario de su vida, el santuario de la casa Aldabar, el santuario de Dios. Pero si ve, súper bien, gracias a Dios. Oiga, no sabe, ¿qué le puedo decir? Que la fidelidad de Dios, para que usted vuelva a ser cabeza y levante la cabeza correcta de su novio, y los dos sean cabeza y sean cuerpo. Gracias por compartir, Rocío, gracias. Y que Dios le siga bendiciendo. Amén, Pastor Marquito. Amén, amén. Qué bueno, qué bendición. Mía, por favor. Amén. Rocío, qué bueno. Amén. A ver, yo sí recibí mi ciclo y bueno, igual como soy soltera, lo que yo hice fue orar y hacer como esa unidad, porque sé que en algún lado está, aunque no lo conozco aún, pero en algún lado está, y pues recibir, ¿no? O sea, recibir ese momento y yo también prepararme y hacer justicia, prácticamente. Amén, 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 y comenzar a invertir justamente en tu santuario. Así es, amén. Sí, amén. Aparte también sí quería compartir algo porque de lo que usted estaba comentando con Nati y también lo que mi mami algo decía, yo creo que hemos visto también bastante la mano de Dios acá en la casa porque tenemos un varón aquí en casa, bueno, dos varones, Emilio, pero está todavía niño, ¿no? Amén. Pero mi hermano ya tiene 19 años y Amén. él se levantó en este tiempo como cabeza bastante, sin Amén. saber mucho de esto, pero yo pienso que todo viene desde la cabeza, que es de nuestra casa, que es Cristo, después Amén. viene mi mami y mi Amén. hermana, y yo también y todos mis hermanos, pero por ejemplo, en pequeños detalles me doy cuenta que se cumple la palabra de Dios Amén. a plenitud, porque, por ejemplo, él comenzó a decir que nosotros todos debemos colaborar para la renta del departamento, Amén. que dispongamos de dinero para esto, para este otro, entonces sí ha habido esa conversación y eso en Amén. realidad me hace tener un regalo ahora. No, qué bendición. Y eso nos ayuda a conocer nuestro altar, nuestro santuario. Y tenemos todo un año y este domingo ya sabemos cómo y por qué son estos pasajes el 45-20. Amén, amén. Qué bendición, fidelidad de Dios y que nos haya... Marquita, buenas noches con todos. Ketty, dígame por favor. ¿Cómo está? Yo llegué hace poco, pero trato de empatarme a lo que usted decía de la unidad del medio ciclo. Para mí, o sea, es mi respuesta, es lo que yo estoy diciendo, no que usted esté mal, pero para mí es idílico lo que usted está diciendo. ¿En qué sentido? Para mí, no digo que usted esté mal. Yo tengo un varón en casa, ¿sí? Este varón, cada día trato de que sea cabeza, porque tiene una novia. Pero para mí, él ya está haciendo unidad con su novia, ¿sí? Ahora tengo la otra parte que tengo hermanos varones, ¿no? Pero ellos dan conceptos que no le voy a decir, que no vienen al caso. Entonces yo digo, para mí es un poco idílico, ¿a qué varón busco? Entonces mientras estaba escuchando la respuesta de varias personas decía, ok, si no tengo un hermano cerca, así no lo tuviera, ¿no? Se puede llamar por teléfono, pero es imposible porque tengo un solo hermano varón, los otros dos ya murieron. Digo, buscaré a un varón que no está como cabeza, pero le puedo a una amistad. No sé si yo estoy bien o estoy mal. No, pues ya tiene, como dice usted, estoy totalmente errado. Tiene una cabeza ahí, ¿sí? Usted tiene un ciclo para mover su ciclo, no para mover el ciclo de la otra cabeza. No, eso no es la idea. Sino para ver justamente cómo se va a manejar el santuario, cómo se va a mover el santuario, cómo vamos a conocer el santuario y cómo vamos a ver que el santuario esté bien. Porque si ve,
El momento que entra ese bronce, como decíamos, es el momento que se pierde la cabeza, el momento que comienza las plagas a desconocer la cabeza en el otro. No es que está desconociendo lo que pasa, el momento que sucede eso es porque yo estoy tratando de mover al otro. Entonces ahí no es problema mío, sino que ahí va a entrar esa plaga de ausencia de cabeza y ahí va a entrar Satanás. Entonces, y no es que va a entrar, sino que se va a trabajar como lo hizo David. Y lo que ahí, el actor principal es Dios, porque lo que Dios está diciendo es vuelve a ser cabeza nada más. Y qué bueno que le veas a Satanás, para que veas que en mí tienes a un Cristo, para que en mí tienes una verdad de cabeza, y para que en mí tengas a ese que tiene que retroceder. Pero en cambio tú seguir, entonces yo le invito a que hable, a que su medio ciclo y el medio ciclo de Sergio conversen para ver cómo va a ser su santuario y cómo va a ser el santuario de él. Pero, como ve, ya son dos santuarios que comienzan a construirse de manera diferente. Espero que eso haya contestado sus preguntas. O sea, usted me puede, o sea, lo que yo estoy entendiendo que en una tienda, o sea, la casa es una tienda, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí en una tienda se pueden comenzar a separar dos santuarios, pero a su vez hay unidad. Claro que sí. ¿Estoy bien? Claro Cada que sí. uno siendo cabeza. Claro que sí. Perfecto, Claro que gracias, sí. Marquito. Claro Gracias. que sí. Lo que está sucediendo está haciéndose la transición, pero si eso permanece ahí, obviamente no pueden existir dos, no. Lo que sí existen son dos tiendas, pero ya están hablando de santuario, entonces no pueden estar dos santuarios ahí, sino que ya comienza a levantarse, está comenzándose a levantar la cabeza, punto. El uno y el otro están comenzando a levantar la cabeza, y eso es bueno. Y eso es un proceso que no se mezclan las cosas, sino se va dando de forma natural, como de la manera de Dios. Entendí. Teniendo como siempre, es central a Jesucristo, ¿no? Eso es, ¿no? Viendo las plagas, por favor. El momento que entró una plaga es porque uno de los dos dejó de ser cabeza. El momento que dejó uno de los dos ser cabeza es la peor plaga. Y eso es lo que está diciendo Dios. Porque Dios le va a decir, oye, yo te di un ciclo. Lo mismo que le está diciendo a Ketty, usted me dice, yo no tengo mi hermano. No, Cristo va a decir, yo te di un ciclo, punto. Pero tu medio ciclo no se está moviendo en función de un ciclo. Entonces, más bien hay una separación con el otro medio ciclo. Y lo mismo, Erika, esa barrera es la que hay que romper. Entonces, es cuestión de abrir los ojos. Pero no es que Dios no nos ha dado. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Espero que sus preguntas, por favor, ya los resolvimos y espero que siga leyendo. Siga leyendo 45:20, que eso es el día domingo lo que vamos a hacer. Volver a que la cabeza, pues, ocupe el lugar, ese peso de gloria. Padre, bendigo que nos has rescatado con tu sangre y que esa sangre es peso de gloria que nos ha devuelto nuestros ciclos y nuestros medios ciclos. Y tenemos todavía estos días para volver a que esa unidad siga moviendo el santuario, siga, Señor, edificando el santuario y siga, Señor, construyendo el santuario con cada cosa, con el peso que tú has concedido. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendigo, porque si somos cabeza, hoy, Señor, tu Espíritu es el que está venciendo esas plagas. Y esas no se acercarán, las de Egipto no se acercarán. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tu Espíritu, por tu espada, que la utilizan los que vuelven a ser cabeza en Cristo Jesús y en unidad de varón y de hembra. En el nombre de Cristo, en unidad de Espíritu, todos podemos decir amén. Shabbat. Amén. Nos vemos el Shabbat. Amén. Bendiciones. Amén.